Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Hola a todos y bienvenidos a Radio Virgen del Pinar, el programa que te acerca a tu pueblo y lucha contra la despoblación desde la información. Yo soy Javier Chavarría y ya estamos en el último domingo del mes de agosto. Como ya muchos os daríais cuenta, el mes pasado descansamos, no tuvimos programas y tuvimos nuestro habitual parón estival. Pero ya estamos en agosto y nos enfrentamos al último programa de esta temporada. Y os voy a adelantar que en la próxima temporada habrá grandes cambios. Pero bueno, no es momento de que nos adelantemos tanto, sino que volvamos al presente, que estamos ya en el último domingo del mes de agosto, posiblemente uno de los días de las semanas con más gente en el pueblo, y es que el pueblo está ya preparándose para las fiestas patronales del domingo que viene y está lleno de actividades y lleno de vida. Las noticias de tu pueblo. Se inaugura la nueva Casa Hermandad. La tarde del 12 de agosto, la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar inauguró su nueva Casa Hermandad ubicada en una de las arterias del pueblo, la Avenida Virgen del Pinar, concretamente en el número 62. Este espacio, que promete ser un lugar de encuentro y acogida a los hermanos, se ha demostrado necesario para poder llevar a cabo las funciones de la hermandad, desde el punto de vista administrativo y funcional. De 3 plantas, la casa cuenta con 2 salas polivalentes en la planta baja, en las que ya se han desarrollado 2 exposiciones, la de la Virgen y sus enseres y la exposición fotográfica que homenajea a Antonio de Moya. En el primer piso se encuentra el área administrativa, una biblioteca y otra sala polivalente. Y la última se destina íntegramente a almacén. Te animamos a que visites la casa. Cañaveral celebra la Noche de las Velas. El pasado sábado se celebró en el Pinar la Noche de las Velas, el evento que nos propone pasar la tarde-noche en el entorno de la ermita de Nuestra Señora del Pinar, estando este adornado con más de 800 velas, siendo una experiencia única. El plan mejora además si le añades poder pasar un rato con esa gente a la que sueles ver de año en año. Tengo que decir que el evento cumplió con las expectativas, congregando a cerca de 200 asistentes. Comenzó con un rosario al que siguió la imposición de escapularios a los danzantes mayores de 12 años del grupo de danzas y paloteos de Nuestra Señora del Pinar y San Martín. Después llegó el momento favorito de los asistentes, la cena solidaria, seguida del bingo benéfico. La guinda de la jornada fue la actuación de flamenco ofrecida por la reconocida bailarina Elisa Díaz Sanz, que deleitó e impresionó, me atrevería a decir, a todos los asistentes. Álvaro Martínez Chana visita Cañaveras. El pasado 11 de agosto, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, visitó Cañaveras acompañado por la senadora provincial, Carmen Torralba. Sus anfitriones fueron la Corporación Municipal. En la visita, Martínez Chana anunció que la Diputación colaboraría con el Ayuntamiento en la recogida de rocas del castillo. Visitó las obras de cerramiento del frontón municipal y se interesó por las necesidades del municipio y los proyectos futuros. Las noticias de tu comarca. El director de cine etnográfico Eugenio Monesma rodará en Bucigas y Cuevas de Velasco para los fogones tradicionales de Canal Cocina. Eugenio Monesma es un director de cine etnográfico y fotógrafo con una larguísima trayectoria en el rodaje de series de documentales sobre costumbres, oficios y tradiciones de diferentes zonas de España, algunas aún vivas y otras perdidas pero con el testimonio de quienes las conocían, y muchas totalmente desaparecidas pero recuperables tras una larga labor de investigación y documentación. Monesma anunció que a finales de septiembre rodará en Cuevas de Velasco y Buciegas 2 capítulos para la exitosa serie de Canal Cocina Los Fogones Tradicionales, que se emite desde el año 2002, sumando ya 22 temporadas. Está dedicada a descubrir los guisos típicos populares elaborados siempre al calor de la lumbre, que se han transmitido de generación en generación. Ya se encuentran reparadas y disponibles para su recorrido las 2 vías ferratas del Estrecho de Priego. Las 2 vías ferratas del Estrecho de Priego han sido reparadas y ya están listas para ser usadas. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales Priego Activo. Estos recorridos de montaña equipados con elementos artificiales de seguridad para llegar a zonas de difícil acceso para senderistas o para gente no habituada a la escalada fueron cerradas en 2018 por presentar graves problemas técnicos que impedían garantizar su uso con seguridad. Así lo indicaba por lo menos la cartelería informativa que acompañaba a los mecanismos físicos que impedían su acceso. El Ayuntamiento pricense, como propietario de estas vías, ha subsanado las deficiencias y ha adjudicado su gestión a la empresa de turismo activo Priego Activo. Agenda.
Hoy en agenda repasaremos los actos religiosos previstos para las fiestas patronales de este 2022. ¡Vamos allá! Todos los días hasta el sábado 3 de septiembre a las 8 de la tarde tendrá lugar la novena. Este miércoles a las 6:30 se realizará la visita a los enfermos con el cuadro de la Virgen del Pinar. Ya el sábado 3 de septiembre, sábado de la fiesta, a las 10 de la noche tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen del Pinar. Y más tarde, ya a las 10:30, se realizará la novena y salve en honor a Nuestra Señora del Pinar. Ya el domingo 4 de septiembre a las 8 de la mañana se realizará la despedida de Nuestra Señora y su subida a la ermita. A las 10:30 pasará por las calles el pasacalles. Y ya a la 1 de la tarde tendremos la solemne misa en honor a la Virgen del Pinar, celebrada por el cura párroco don José Luis Gabaldón, con ofrenda con trajes regionales y terminada la misa, procesión alrededor de la ermita, subasta de andas y la habitual salve. Por último, ya el lunes 5 de septiembre a las 11 de la mañana tendrá lugar la misa en la parroquia por todos los hermanos difuntos de la hermandad. También tengo que comentar que este año, por temas sanitarios, no se podrá besar el manto de la Virgen. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Una mirada al pasado. Hoy, en una mirada al pasado, miramos hacia uno de los comercios más significativos de nuestro pueblo, la farmacia, que primero fue botica. Pero bueno, me estoy adelantando, doy ya paso a Gloria Triguero. Adelante, Gloria. Saludos, Javier, y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. En el programa de hoy hablaremos sobre la botica y posteriormente farmacia de Cañaveras. Comenzaremos diciendo que desde la más remota antigüedad, una de las principales ocupaciones y preocupaciones del ser humano, tan importante como buscar comida, fue procurar el alivio de las enfermedades. El origen de la botica está en los llamados alquimistas, que se dedicaron a la investigación de todo aquello que pudiera aliviar. Una botica era el establecimiento o lugar en el que se preparaban medicamentos de forma artesanal y posteriormente se vendían. También se daba este nombre al conjunto de medicinas que se suministraban para curar una enfermedad. Generalmente, las boticas contaban con 3 espacios: el obrador, que era una especie de laboratorio para la fabricación de los medicamentos; la rebotica, que era el lugar donde se almacenaban los preparados; y la botica propiamente dicha, que era el lugar donde se atendía a los clientes y que daba a la calle. La labor del boticario fue siempre esencial, principalmente para quienes no tenían las posibilidades económicas de acudir a un médico. Desde el siglo XV había que obtener el título de maestro boticario mediante un examen para poder ejercer la profesión. Este nombre desaparece a principios del siglo XIX, cuando se regulan los estudios de farmacia y ya aparece el farmacéutico. El siguiente relato que voy a contar es el dato más antiguo que he encontrado sobre la botica de Cañaveras. En el mes de mayo de 1590, Francisco López, boticario de Cañaveras, natural de Cañete, de 60 años de edad, se presentó en Buciegas para cobrar un dinero a cuenta de las medicinas que había suministrado al difunto Blas Fernández. Era albacea del fallecido el teniente de cura del lugar, que se llamaba Bartolomé Ballesteros, quien había gastado el caudal de la herencia en misas por el alma de su vecino. El boticario se enfadó mucho cuando se enteró y le dijo al sacerdote que antes de la caridad estaba el pagar las deudas y que sus derechos valían tanto o más que las misas dadas. El sacerdote le advirtió que lo que decía era muy cercano a la herejía, y el boticario siguió diciendo que antes que nada se tenían que atender las deudas del fallecido. Y en el colmo del desquiciamiento afirmó que lo llevaran ante la Inquisición. Fue una contienda en la que estuvieron presentes varios vecinos de Buciegas. Alcanzó un tono subido y el boticario acabó siendo denunciado ante el Santo Oficio. En el proceso al boticario Francisco López, el licenciado Juan de Ochoa fue el promotor de la acusación. Acusó a Francisco López de herejía luterana,
solicitando que se le prendiera y se le trasladara a las cárceles secretas. Se tomó declaración a 2 testigos, Miguel Duque, vecino de Buciegas, y Domingo del Olmo, vecino de Canalejas. Los jueces debieron considerar que allí lo único que había era una disputa monetaria y que el boticario no debía pronunciar nada contra la fe católica. La sentencia no se produjo. Realmente no se pronunciaron palabras de herejía y el boticario únicamente reclamaba sus honorarios por encima de la devoción cristiana. Esto nos hace pensar en la picardía del cura, quien al dar y cobrar las misas quizá obró más por su propio interés que por auténtica piedad cristiana, además de haber puesto en un serio aprieto al infeliz vecino de Cañaveras. Cuenta el caso doña María Luisa González Sánchez en su libro Aportación a la historia de la farmacia en la provincia de Cuenca. Pasamos ahora al año 1702 y en los censos existentes en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca se cita que el boticario de la villa de Cañaveras era Alonso de la Jara. Ese documento también nombra a un tío suyo, médico de Priego, que se llamaba Diego de la Jara. Llegamos a las respuestas del catastro de Ensenada, que fue realizado a mediados del siglo XVIII, al que ya hemos hecho mención en otros programas, y aparecen varias referencias al boticario de Cañaveras, que era uno de los vecinos de la villa. Vamos a tratar de resumirlas. El boticario se llamaba Francisco Antonio Torrecilla. Cobraba en igualas por suministrar medicinas a los vecinos de Cañaveras. Por las igualas cobraba al año 122 fanegas de trigo, 3 fanegas de cebada y 18 onzas de azafrán, y un pago de 380 reales. Y además cobraba 650 reales por recetas sueltas de las personas que no estaban ajustadas. En el próximo programa continuaremos con el tema de la botica en Cañaveras. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, Gloria, por la información y por, mes tras mes, mirar al pasado de nuestro pueblo. Bienio conmemorativo de Nuestra Señora del Pinar. Durante estos 2 meses han tenido lugar muchas, pero muchas actividades dentro del marco del bienio conmemorativo de Nuestra Señora del Pinar. Para empezar, por el mes de julio comenzó con la peregrinación al santuario de la Virgen de Fátima entre el viernes 1 y el martes 5, que tengo la suerte de decir que fue una peregrinación extraordinaria, que lo pasamos fenomenal y que fue un gran momento de reconexión espiritual. También deciros que en la revista Salve, que se entrega a todos los hermanos al pagar la cuota, tenéis fotos en exclusiva que no han salido en ninguna red social, solo para los hermanos, para que puedan ver perfecto cómo hicimos todo en Fátima. Después, ya el sábado 9 de julio a las 12 de la mañana tuvo lugar la segunda misa peregrina, siendo la tercera misa peregrina el sábado 23, también a las 12 de la mañana. Ya en agosto, el sábado 6, comenzó con la cuarta misa peregrina a las 12 de la mañana. Y el domingo 7 tuvo lugar la peregrinación al santuario de Tejeda, que está ubicado en el municipio conquense de Carabaya, que salió un autobús desde aquí de Cañaveras con peregrinos que fuimos hasta ese santuario, en el que la verdad puedo decir que fue un día en el que se respiró un sentimiento muy bonito de hermandad, y a la vuelta paramos en el municipio de Cañete a visitar su mercadillo medieval. Después, como sabéis, el viernes 12 se inauguró la Casa Hermandad, porque es que entre el sábado 13 y el sábado 21 ya lo que hubo en la Casa Hermandad fue la exposición de la Virgen y los enseres, donde se mostraron el patrimonio y los enseres de la Virgen, es decir, los mantos, las joyas, etcétera, etcétera, que tuvo 2 talleres de bordado en oro el sábado 13 a las 7:30, cortesía de Bordado San Julián. Después, ya el lunes 15 a las 8 de la mañana se celebró el Rosario de la Aurora por las calles del pueblo. Y ya el pasado sábado 20 se celebró la Noche de las Velas, y desde el jueves 25 se está desarrollando en la Casa Hermandad la exposición homenaje a Antonio de Moya, una exposición fotográfica que os recomiendo a todos ir a ver. Ayer, sábado 27, se celebró por la mañana unas actividades con niños de Manos Unidas,
y luego por la tarde se celebró el mercadillo solidario y por la noche a las 10:30 moderé la mesa redonda de la historia y labor de las camareras. ¿Qué deciros que nos vienen estos días de actos del bienio que está por venir? Hoy a las 7:30 de la tarde es la Santa Misa en la iglesia y después de la misa y la novena se presentará el libro recopilatorio de poesías y cánticos relacionados con la Virgen del Pinar, que realmente en la práctica es un libro que recoge casi todas las poesías, todos los cánticos, como dice el nombre, no solo de la Virgen sino también del pueblo, y me parece que es un libro para tener por casa. Después, el lunes 29 a las 12:30 de la mañana tendrá lugar la masterclass de dulces y la degustación. Una oportunidad, como dice el programa del bienio, para ser el más dulce de Cañaveras. Después ya tendremos un año bastante normal, aunque el sábado 17 en la ermita tendrá lugar la sabatina extraordinaria a las 7 de la tarde y después la actividad Atardecer en el Pinar, en la que podremos ver el atardecer desde el Pinar. Y ya por último, el próximo sábado 24 de septiembre tendrá lugar en la ermita a las 12 la quinta misa peregrina. Esperemos que nos acompañéis en muchos de los actos que están por venir y que nos hayáis acompañado en los que ya hemos hecho. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices la palabra típica de la Alcarria conquense. ¡Vamos allá! Comienza por C, habitación superior de la casa en la que solían guardar el trigo, la cebada y los utensilios, muebles, cachivaches... Cámara. ¡Correcto! Un té con Javier. Hoy me tomo un té con Laura Chacón Recuenco. Laura es una joven escritora que presentó en el pasado mes de marzo la novela Angía. Laura, con 17 años de edad, ha publicado ya su primera novela, y aquí viene lo mejor. No solo tiene una conexión con el pueblo, sino que vivió aquí hasta los 12 años. Así que os dejo ya con la entrevista para que conozcamos un poquito más a esta joven escritora que lleva el sello de Cañaveras. Hoy, como os comentaba, estoy sentado con Laura Chacón Recuenco. Y os voy a hacer una pequeña introducción sobre Laura porque realmente es que me parece increíble el estar entrevistando a una persona con esta biografía, con esta edad. Laura, para los que no lo sepáis, tiene mi edad, también es nacida en el 2005, o sea, tienes 16, 17 años, según el momento en el que cumplas los años. Y estamos aquí porque hoy está presentando con nosotros su libro, Angía, su primera novela. Y es que a mí esto me hace mucha ilusión, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, ahora Laura nos contará, pero es que yo a Laura ya la conozco un poco de antes, ¿no? Y sé pues que su padre es agricultor, ha vivido en el pueblo muchos años y a mucha gente le parece increíble que una persona que viene del pueblo, que se ha creado en el pueblo, publique una novela. Y aquí nos vienes tú con Angía, que me hace muchísima ilusión poder entrevistar. Laura, bienvenida. Gracias, Javi. Bueno, pues esto que he dicho yo de forma un poco difusa, vamos a concretarlo, vamos a aterrizarlo durante la entrevista. Y voy a hacerte la primera pregunta que hago siempre a todos nuestros entrevistados. Y te voy a pedir que nos resumas tu vida en un minuto. Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que resumir porque actualmente tengo 17 años y bueno, los primeros 12 de mi vida los pasé aquí en el pueblo, de hecho vine aquí al colegio y todo, y ya cuando tuve que pasar al instituto pues me mudé a Cuenca y allí he estado cursando la ESO en el IES Fernando Zobel y ahora mismo estoy cursando bachillerato. El curso que viene haré segundo, haré la EBAU y mi plan es estudiar magisterio. Pero bueno, nos has dado muchos temas de los que tirar. Pero es que te has dejado, bueno, como decía, nos has presentado una novela, Angía. ¿De qué va Angía? Pues es un libro como de misterio. Trata de 4 adolescentes que pues entran en una biblioteca que está abandonada por mera curiosidad, porque viven en un pueblo muy aburrido. Entonces, cuando entran a esa biblioteca descubren unas cartas muy misteriosas que son de una persona que murió hace bastante tiempo y dejan como un legado a modo de misterio sin resolver. Uh-huh. Entonces ellos pues deciden retomarlo, investigar, ver qué ha pasado ahí, porque ahí hay algo raro que no les cuadra. Uh-huh. Perfecto. Y Angía, ajá, un nombre curioso, un poco extravagante el nombre. ¿De dónde viene este nombre? Pues le llama bastante la atención a la gente que me
que me pregunta cómo se llama el libro y yo les digo, pues se llama Angía, y dicen, ¿cómo? Perdón. Y es que sí, es una palabra inventada porque yo la necesitaba para un término del libro y bueno, realmente no sé cómo me vino a la mente, simplemente en un golpe de inspiración vino y dije, esta es la palabra que estaba buscando y realmente no creo que haya otra que pueda definir mejor en pocas palabras de lo que va a ser el libro. Claro, ¿no? Porque es un concepto que iremos conociendo a través del libro, ¿no? Lo que significa Exacto, Angía. sí. Y entonces pues nos emplazas a todos a leerlo. El libro yo he de decir que lo tengo leído a medias. Me lo has prestado unos días antes de la entrevista y yo ya he ido ahí un poco leyéndolo y tal. Y está muy ambientado, está muy conectado, como nos decías, con las bibliotecas. Tú sueles ir a las bibliotecas, porque yo, por ejemplo, he ido 5 veces entre estudiar y coger libros. Sí, yo lo mismo, he ido para estudiar principalmente, pero a la hora de coger mis libros soy más de cogerlos en librerías, entonces no suelo. Y hablando de librerías, tenemos Angía aquí al lado. ¿Cómo podemos comprar Angía? Pues lo tenéis en plataformas digitales, Amazon, La Casa del Libro, Libros CC. También me quedan algunos ejemplares, podéis contactar conmigo. Y también en Evangelio, en la librería Evangelio, en Cuenca, en la Plaza de la Hispanidad, allí también tienen algunos ejemplares. Y me has hablado de comprar el libro. ¿Quién se debe comprar Angía? ¿Para quién es este libro? Bueno, en primer lugar, para cualquiera al que le interese, pues la sinopsis de este libro, pero por ejemplo, si tenéis en vuestro círculo social personas así como adolescentes de 12 a 18 años, 20, pues aquí estoy con el libro para quien le interese. O sea, esto va dirigido para ti. Si tu nieta, tu nieto, tu sobrino, tu hijo o tú mismo, tu cumpleaños es cerca y tienes que hacer un regalo y tiene una edad un poco simpática, un poco joven, pues es una novela que va a disfrutar un montón porque además es muy fácil de leer. Yo lo que llevo es una novela muy fácil de leer y que seguro que va a ir fenomenal. ¿Cómo van las ventas? ¿Qué nos puedes decir ya, más o menos? Pues me trajeron 50 ejemplares, los cuales se vendieron bastante rápido, estoy muy contenta. Y bueno, ahora en verano es que he desconectado un poco y bueno, lo he dejado un poco más de lado, pero en la librería de Evangelio que os he comentado antes va bastante bien, me dijeron. Y bueno, en plataformas digitales ya va un poco más difícil, porque me está costando un poco, así de nuevas, publicitarlo como al mundo. Entonces, claro, hay mucha competencia. Claro. ¿Y has contactado ya con alguien que se haya leído el libro que no conocieras tú directamente o tal, que te hayan dicho, oye, qué libro qué bien está hecho, etcétera, etcétera? La verdad es que sí, contacté con una chica por Instagram que se lo terminó y la verdad hizo como una reseña en su cuenta y me dio 5 estrellas sobre 5 y me dijo, enhorabuena paisana, realmente está bastante bien el libro y bueno, me hizo sentir bastante orgullosa, la verdad. Pues ahora que ya hemos hablado un poquito del libro, me gustaría hablar un poco de tu proceso de escritura. Ajá. Vale, en primer lugar, aquí en la contraportada del libro, ¿no?, en la típica descripción del autor, Sí. viene que, como es lógico por tu edad y el libro, que una de tus pasiones es escribir. ¿De dónde nace esta pasión? Bueno, yo creo que podemos darle fecha de nacimiento cuando yo estaba en segundo de la ESO, porque fíjate, yo tenía una profesora de lengua y literatura que, bueno, se llama Ana Belén Molina, lo pone en la biografía, pues había un concurso de Coca-Cola en Cuenca de relatos cortos para gente que estuviera en segundo de la ESO, es decir, de unos 13, 14 años, y ella pues nos mandaba escribir redacciones como para captar alumnos y enviarlos al concurso de Coca-Cola, ¿no? Entonces a mí me dijo, Laura, tus redacciones están bastante bien y yo te animo a que continúes con esto porque realmente te veo futuro. Y ahí fue cuando me animé más en serio. ¿Y tú dirías que fue tu punto de inflexión de hacer cosas más chiquititas, de escribir un poco por gusto, no supongo, en tu casa cuando tenías un rato? ¿Qué te lleva a dar ese salto y decir, vale, no, es que ya me voy a comprometer con un formato más corto? Vamos a saltar de las 2 caras, ¿no? Que yo, por ejemplo, me quedé en las 2 caras. Pues efectivamente ese fue el punto de inflexión, yo creo que más definitivo, y luego ya estaría cuando pude terminarla por completo la primera novela, Angía, que fue el verano pasado, sin ir más lejos. Y te has adelantado un poco, pero me has dicho ya que es la primera novela completa que escribiste. Claro. Pero tú has escrito o has empezado algo similar a una novela corta, ¿no? Sí, empecé
empecé algunos proyectos, pero yo los empezaba y a lo mejor a las 30 páginas más o menos me aburrían o no me convencían. Y bueno, si no me convence a mí es difícil que le convenza al resto. Y esa era mi filosofía como para dejarlas definitivamente. Pero yo te voy a ser muy honesta, a quien seguro que has convencido es a tu familia. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque yo, vamos, si mis padres, bueno, ya están un poco acostumbrados a las cosas raras, pero yo supongo que tus padres, que es gente normal, ¿no? Tu padre es un agricultor de aquí del pueblo y no, es que mi hija ha escrito una novela y la va a publicar. ¿Cómo ha sido tu familia? ¿Tú te sientes apoyada por ellos? Sí, totalmente. Porque ellos, cuando les di la noticia de que, oye, que me lo ha cogido la editorial, pues ellos dijeron, adelante con ello, porque esto es una oportunidad y seguro que hasta en tu currículum te va a ser muy útil el día de mañana. Poca gente publica una novela con tu edad. Sí. Volviendo al tema de la escritura, que nos hemos ahora desviado un poquillo, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son esos autores que miras y dices, ojalá algún día poder llegarles a la suela del zapato? Pues empezaría con Laura Gallego, porque marcó mi adolescencia. La conocí en el instituto leyendo Crónicas de la Torre y de ahí he ido leyendo sus libros y han sido como mi adolescencia entera. Luego he ido conociendo a Alice Kellen también, Elizabeth Benavent, Lorca, también he leído a Lorca y a Machado en poesía, etcétera. Y por lo que veo te decantas más por la escritura en prosa, por la novela. ¿Qué te atrae de este género en concreto? Pues para mí es el más fácil de hacer, porque por ejemplo la poesía se me hace bastante difícil rimar y el teatro pues simplemente no... Involucra muchos agentes, ¿no? Sí, y además no empecé leyendo teatro, entonces como ha sido toda mi vida con prosa, pues por este me he decantado. Y hablemos de personajes, porque a mí algo que me apasiona de las novelas, de las series, que tienen mucho que ver, es el tema de los personajes, lo definidos que están. Y yo en esta novela llevo pocas hojas, pero lo que menos he descubierto ha sido que los personajes tienen bastante profundidad. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción del personaje? Y bueno, primero cuéntanos y ahora te preguntaré sobre cómo ha sido la evolución con ellos. Bueno, pues los personajes, la verdad es que pensaba qué personaje es el más apropiado, ¿no?, para mi novela. Y bueno, pues una vez que tenía más o menos un perfil de uno, lo iba desarrollando. ¿Cómo le pegaría más ser a este personaje? Pero era conforme iba pasando la novela de decir, vale, ¿aquí qué haría Diego? ¿Aquí qué haría Alicia? ¿O era más al principio decir, vale, porque yo personalmente lo que he escrito siempre ha sido, vale, aquí tenemos una chica que se llama Lucía y Lucía le gusta esto, esto y esto, es amable, le gustan los animales y tal, o tú directamente has ido evolucionando conforme tú, por así decirlo, te ibas aproximando también a tu historia? Pues un poco una mezcla entre los dos. Al principio los desarrollaba un poquito antes de la historia porque sería un poco raro empezar una historia con unos personajes a los que no conoces. Entonces los desarrollaba básicamente y después, conforme avanzaba la novela, los iba conociendo más y profundizaba más con ellos. Entonces ha sido como un proceso bastante bonito en ese sentido. Y bueno, son 4 protagonistas, son Eduardo, Lucía, Diego y Alicia. ¿Los podrías describir en una palabra? Más o menos, algunos son más profundos que otros. Alicia la describiría como activista, líder, mientras que Diego pues es su polo opuesto, es rebeldía, inconformismo. Eduardo, por otra parte, es más apoyo, hombre perfecto, mejor amigo. Y Lucía es dedicación, tristeza, sentirse incómoda en su entorno. Todos tienen algo especial. Vale, y ahora volviendo ya a un proceso, un poco el cómo se ha hecho, cómo esta novela ha llegado a mis manos, porque yo no sé cómo es el proceso de publicación de una novela, pero lo primero, yo pensándome en la línea cronológica, es la escritura. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir Angía? Pues esta es una pregunta que resalta bastante cuando la respondo porque a mí me tomó 1 mes y medio más o menos en escribirla, no fue mucho en realidad. Pero estabas en verano, entonces ¿cuánto tiempo le dedicabas al día? Al día 1 hora y media, 2 horas, todos los días, eso sí. ¿Pero solo pensabas en la novela ese tiempo o estabas luego, imagínate, durmiendo y decir, ¡oh! A Lucía le va a pasar esto? Pues obviamente era el rato de escribirla y luego sí me llegaban esos
esos destellos de inspiración. ¿Y cómo es el proceso de escritura? ¿A ti te costó poco escribir? ¿Fue como escribir una redacción o fue una escritura más compleja? Este en concreto fue bastante sencillo de seguir, porque era todos los días, siempre se me ocurrían nuevas ideas, como muy sobre la marcha, tenía siempre tiempo para ello, pero no con todos los proyectos que yo he iniciado ha sido así de sencillo. O sea, que esta ha tenido algo especial, ¿no? Dentro de las novelas que has empezado. Definitivamente. ¿Y qué te llevó a decir, venga, esta novela la voy a acabar? Llevo 30 hojas y ya he pasado la barrera psicológica de las 30 donde me suelo quedar. Porque sí, quiero decir, ¿hubo algún momento en concreto que dijeras, no, es que yo esto lo voy a acabar? Pues no hubo ningún momento en concreto, pero sí dije, ostras, esta tiene mucho futuro, esta no me está costando nada, aquí hay algo especial, hay una conexión como entre la novela y yo. Uh-huh. Y no, en el momento en el que acabas la novela, le buscas un final, que supongo que debe ser complicadísimo encontrar un final a la novela, llega y dices, ¿la releíste? ¿La leíste entera o cómo fue eso? ¿El momento en el que la acabas? Pues la terminé y luego le di otra vuelta, la releí para corregirle un poco los errores y bueno, al final la verdad es que no fue nada complicado, cayó un poco por su propio peso. Lo hice todo como si fuera tan fácil, ojalá. ¿Y cuesta mucho que te publiquen la primera novela? Bueno, es que la autoedición es como algo bastante vanguardista en el mundo ahora de la editorial, porque tienes las editoriales tradicionales y las de autoedición. Entonces, las tradicionales sí que tienen unos criterios, digamos, más rigurosos para a ti cogerte un manuscrito, pero las de autoedición son como bastante más fácil, eso sí, luego es más caro y lo cierto es que, bueno, a mí me hicieron una valoración, no sé si realmente las cogen todas. Pero tú, ¿cómo fue el proceso de escoger editorial? Porque yo supongo, como si yo ahora mismo escribo un libro, que digo, vale, ¿a dónde toco la puerta? Tengo un libro, tengo mis 200 hojas en el Word, ¿qué hago con esto? La palabra mágica, internet. O sea, buscarías en Google, ¿cómo publicar una novela? Sí, fue literalmente así. ¿Y cómo publicar tu primer libro? Y empezaban a aparecerme pues anuncios de editoriales. Y dije, venga, vamos a buscar alguna que tenga así buena publicidad, buenos precios. Y bueno, pues navegando un poquito encontré esta y sí. ¿Y cómo fue cuando bajas a tus padres a decir, mamá, papá, tengo mis 200 hojas, he escrito una editorial, me han dicho que sí, me cuesta tantos euros? Porque yo supongo que no es una cosa que tus padres esperarían cuando dices, no, es que me cuesta publicar a mí el libro X. Ya, bueno, no era muy esperable, la verdad, porque también soy un poco nueva en esto, obviamente. Pero la verdad es que lo acogieron con bastante apoyo, sí. O sea, apoyo total, ¿no? Por tus padres. Sí, no me puedo quejar en ese sentido. ¿Y qué te decían desde la editorial? ¿De la novela? ¿Del proceso? ¿Qué feedback te daban? Pues cuando hicieron la crítica me dijeron que era una novela que enganchaba desde el principio, que siempre te invitaba como a seguir leyéndola, que tenía mucho dominio de la prosa, que eso la verdad fue un pedazo cumplido, la verdad. Y que en general para ser una primera novela pues estaba bastante bien. Luego el proceso era bastante personalizado, cada nuevo paso que daban me lo comunicaban, la portada incluso también la elegí yo, entonces tampoco tengo quejas con eso. Uh-huh. Una experiencia bastante buena. Y tú, la portada, como la escogiste tú, quizás interpreto que es algún personaje del libro, que en tu cabeza físicamente es así. ¿Te costó hacer físico un personaje en tu cabeza o no? No, también me ayudaba un poco con fotos que veía de internet, porque dije, vale, Lucía, por ejemplo, seguramente se ve de X forma. Entonces yo materializaba la idea de Lucía en mi cabeza y luego en internet buscaba pues fotografías de chicas con X características. Uh-huh. Y de hecho la personaje de la portada es Lucía. Bueno. Y supongo que para escribir a tan corta edad, lo primero que tienes que tener es una gran base de lectura. Obviamente, sí. ¿Cuánto lees? Bueno, más o menos como estoy estudiando así y tal, la lectura es más para verano. Entonces, en verano digamos que puedo tocar a 5 o 6 libros a lo mejor y luego durante el curso a lo mejor me leo
los que me ponen en el instituto, que son uno por trimestre, y a lo mejor cae alguno más. Vamos a poner unos 10 libros en total al año. Que me parecen bastantes pocos, teniendo en cuenta que has publicado una novela con 16 años. Sí, con 16 la publiqué. O sea, me parece increíble. ¿Y qué lees en concreto? Pues suelo leer fantasías. Las autoras que te he comentado antes, Laura Gallego, Alice Kellen, que tiene novelas románticas más de actualidad, por así decirlo. Y bueno, básicamente ha sido eso. Luego, últimamente me estoy tirando más por los clásicos y en eso se podría resumir mi vida lectora. Y tú y yo alguna vez lo hemos hablado de que la juventud, los jóvenes no leen. Que cuando tú dices, bueno, voy a leer, bueno, voy a casa y voy a ponerme a leer. Como que a veces la gente como que mira, como diciendo, ¿ah? Sí. ¿Leer? ¿Ella? ¿Joven? ¿Leer? Cierto, sí, toda la razón. Y entonces, ¿por qué crees que la juventud no lee hoy por hoy? A ver, también ¿Por qué depende... crees que no leemos? Corrijo. Depende de tu grupo de amigos que tengas. A mí, mi grupo de amigos en general nos gusta bastante leer, pero sí que es verdad que la mayoría de la juventud no lee. Yo creo que es un poco por el enfoque que se le da en el sistema educativo, de imponerte la lectura. O sea, ¿crees que el sistema educativo no incentiva bien la lectura, no? Para nada. Te imponen demasiados clásicos a la corta edad de 15, 16 años y tú a lo mejor te pones a leerlo y dices, ¿pero qué es esto? Que no entiendo nada de lo que dice aquí Cervantes. Y entonces, ¿tú cómo harías para que la juventud leyera? Pues yo abriría más un catálogo de lecturas para que se adapte como a los gustos de los alumnos. Es decir, no te voy a poner a leer este libro y en un mes es el examen, léetelo. Sino, pues a lo mejor léete este libro que a lo mejor te gusta más y nos haces una exposición en clase. Y así desarrollas también la capacidad de comunicación oral y a la misma vez que pues te introduces a la lectura. Y antes de pasar de bloque, ya una vez que hemos hablado de escribir, de publicar un libro, de leer, me gustaría saber sobre la escritura, ¿cómo te ha influido el sistema educativo? ¿Crees que está bien tratada la escritura? Igual que la lectura, ya hemos visto que no, para nada. ¿La escritura cómo está tratada? La escritura ya es un tema bastante diferente, aunque vaya muy ligado a la lectura y tú pienses, jolines, pues si tratan mal la lectura, seguramente la escritura también. Yo creo que la escritura no tanto, porque al final tu expresión escrita se ve más desarrollada en los exámenes, a la hora de que todos los exámenes son escritos, tienes que desarrollar, en bachillerato son 2 hojas de examen, entonces ahí... O más. Sí, o más, te la entrenan más, por así decirlo. Sí, pero yo me refiero a la escritura más... La escritura creativa. Sí, más creativa, más introspectiva, más de sacar de dentro hacia afuera, quiero decir. Que no te dejan tiempo para desarrollarla como a ti te gusta, porque es tipo, deja tus hobbies para cuando tengas tiempo libre y ahora ponte a estudiar que tienes el examen en 3 semanas. O sea, ¿tú crees que también se te ha formado para escribir bien? Yo creo que es más algo que viene de dentro. No, porque en el instituto, aparte del curso de segundo de la ESO, tampoco he practicado demasiado. Y luego, ya por cerrar este capítulo, te tengo que preguntar por tu instituto. ¿Cómo ha reaccionado el instituto, tus profesores, tus amigos, cuando les has dicho, voy a publicar una novela? Todos tuvieron una súper buena reacción. El primer profesor al que se lo conté fue al de lengua y literatura, porque... Lógico. Obviamente, sí. Entonces reaccionaron súper bien. Luego la biblioteca del instituto me dejó donarles un ejemplar. Muchos profesores me quisieron comprar un libro. Mis amigos súper orgullosos, la verdad. Y en general, pues genial. Pues ya cerramos este capítulo y ya vamos a venir aquí, a la tierra, al pueblo, porque tú nos decías en la introducción que te criaste aquí hasta los 12 años. Sí. O sea, eres de esas pocas niñas ya que descendiente del pueblo que se ha criado en el pueblo. Sí, total. Y me gustaría preguntarte sobre cómo fue aquí tu niñez, cómo es vivir en un pueblo en el siglo XXI con 10 años, 8 años. Cuéntanos. Pues todo tiene sus ventajas y desventajas. Es bastante diferente a la ciudad. Ahora que vivo en la ciudad, pues lo veo. Y bueno, pues aquí no tienes tanto... Nos vamos a tomar un helado al centro comercial, sino más, vámonos al parque, jugamos a hacer cabañas, nos estamos en la calle hasta las tantas y luego volvemos, nos duchamos y salimos otro rato por la noche. A lo mejor en el pueblo es una vida más libre, mientras que la ciudad te brinda más oportunidades. Y fue aquí tu niñez. Cuando llegas con 12 años a Cuenca, ¿te costó adaptarte a Cuenca?
La verdad es que no, porque aun estando aquí yo iba a Cuenca pues los fines de semana, a ver a los abuelos, tal. Entonces ya conocía la ciudad y aparte cuando entré al instituto no me costó nada hacer amigos, pensé que me costaría más, la verdad. Porque al fin y al cabo tú te criaste en una escuela rural, ¿no? Te educaste en una escuela rural. Sí. ¿Cómo es una escuela rural hoy? Una escuela rural hoy. Bueno, pues cuando mis amigos me lo preguntan, pues es como que se sorprenden mucho, porque es tipo, ¿cómo puede ser eso posible? En mi último año de primaria éramos 8 niños en la misma clase y éramos de los cursos de 3º a 6º de primaria, o sea, una clase bastante minúscula y encima que abarcaba tantos cursos. Sí. ¿De tu edad había alguien más? De mi edad, sí, otros 2 chicos. Y tú, bueno, ¿qué tal está adaptado el sistema educativo al mundo rural? ¿Está adaptado de alguna forma o no? ¿O cómo son las clases? Cuéntanos un poco. Bueno, las clases son bastante, como así decirlo, fragmentadas por tiempo o racionadas. Por ejemplo, como había tantos cursos y era un solo profesor, se lo tenía que organizar. Entonces, ahora toca explicarle el temario a los de 3º. Mientras tanto, los demás hacéis los deberes de tal página. Después terminaba con los de 3º, pasaba a los de 4º, luego a 5º y luego a 6º y así. Pero la ventaja era que al ser pocos era como una atención más personalizada al individuo. Entonces, pues es lo mismo que vivir en el pueblo en general, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Y te costó adaptarte al instituto en Cuenca, que ya es como clase con 25 personas? ¿Menos individualizado? ¿Te costó dar el salto o para nada? No, para nada. Yo, bueno, en verdad no pensaba que me iba a costar, la verdad. Pero es que muchas veces pensamos que a lo mejor por venir de un pueblo luego no estás tan bien formado como si hubieras estado educándote en la ciudad toda tu vida. Yo creo que para nada. A mí no me ha costado nada seguir las clases del instituto, o sea, el nivel para mí no cambia. Y ya por cerrar este episodio de estudios, que creo que lo hemos tocado ya bastante, te quiero preguntar porque siempre, sobre todo entre la gente de nuestra edad, es muy criticada cómo se enseña la literatura. Sobre todo, entre otras cosas, el hecho ya solo de que se dé. ¿Tú crees que se debe dar literatura como se da ahora, que se da historia de la literatura? Pues es lo que comentábamos tú y yo un poco antes de empezar el podcast, ¿no? Es como que no es una asignatura que te vaya a servir para la vida real, como casi ninguna, en verdad, pero a lo mejor está demasiado tomada en serio para lo que luego es, ¿no? Entonces, quizá sí tenerla de optativa por si a ti te interesa la literatura, porque a mí me encanta, pero a lo mejor hay gente a la que no. Entonces, a lo mejor, pues puedes darla si quieres, porque no vas a ir al banco y le vas a decir, oye, señor banquero, yo no tengo ni idea de cómo se hace la declaración de la renta, pero si quieres la generación del 98 te la desarrollo a la perfección. Pues sí, es que es un poco lo que hablábamos, pero bueno, hay muchas cosas que cambiar y poco tiempo, ¿no? Sí. Volviendo al tema del pueblo, me gustaría preguntaros ¿por qué os fuisteis del pueblo? Bueno, pues la respuesta es tan simple como que yo había terminado la primaria aquí y bueno, pues me correspondía al Instituto de Priego, pero a mis padres la verdad que no les hacía mucha gracia y preferían llevarme a Cuenca, porque también tienes más oferta formativa allí. Sí, claro. Lo que quiero decir, escuela de idiomas, academia de matemáticas... Claro, una formación más integral, ¿no? Y al fin y al cabo lo que quieren sus padres es que sus hijos sean los mejor formados Exactamente, sí. de la provincia. ¿Y piensas volver al pueblo? Bueno, yo ahora mismo sé que mis planes no están en volver al pueblo porque yo quiero estudiar una carrera, quiero trabajar luego en un colegio y en el de aquí pues hay muy poca gente, pero hay futuro si te quieres dedicar a las tierras. Por ejemplo, mi hermano es un fiel amante de la agricultura y él sí ve un futuro aquí. Y ya, bueno, es que ya me lo has dicho durante la entrevista, pero te quería preguntar un poco por tu futuro profesional. ¿Cómo te ves escribiendo más o compaginarlo con algo? Pues obviamente sí, me gustaría seguir escribiendo porque es mi principal hobby y además, bueno, pues sí, quiero estudiar la carrera de magisterio y trabajar como docente porque sé que de esto pues uno no puede vivir. Es más como una afición, un plus, por así decirlo. Pero yo creo que lo principal sí sería la docencia. Y ya estamos acabando, voy a la pregunta clásica de la línea editorial. ¿Cómo es tu devoción a la Virgen del Pinar?
Bueno, yo entiendo que aquí en el pueblo la devoción hacia la Virgen del Pinar puede ser bastante como personal, una relación, como tú decías, madre-hijo, ¿no? Sin embargo, yo no lo veo tan así. Mi generación es una generación que poco a poco está dejando de creer en Dios y a mí me parece bastante triste. Entonces, a lo mejor de mi grupo de amigos soy de las pocas personas que sigue siendo creyente al 100%. Devoción a la Virgen del Pinar. Yo no suelo rezarle a la Virgen del Pinar, soy más de rezarle a Dios y tener un contacto con Él mucho más íntimo. Estrecho, sí. Sí, como diálogo, pero a mí me encanta subir a la romería y en las fiestas del pueblo pues ver bajar a la Virgen y así. Y ya por último, para acabar, ¿dónde podemos encontrarte? Pues supongo tus redes como escritora, etcétera. Pues tengo una cuenta en Instagram que se llama Laura Chacón Oficial, bueno, de hecho la pone aquí en la parte de atrás del libro. Y luego también tengo una cuenta de TikTok que se llama laura.cr05, Laura con 2 as. Y ahí también subo contenido sobre mi libro, también hablo sobre otros libros. Entonces, en general, si os gusta la lectura, pues os invito A seguirte, ¿no? a seguirme en ambas redes sociales, sí. Pero bueno, ya por volver a cerrar el círculo, Laura, publicas Angía, tu primera novela, una persona criada aquí en Cañaveras que publica su primera novela con 16 años. Así que te tengo que agradecer que te hayas pasado por aquí y recordaros, no podéis comprar la novela, debéis comprar la novela. Y lo podéis hacer por los canales tradicionales de forma online. Pues ¿qué tienes? Pues la Casa del Libro, Amazon, en físico pues la librería Evangelio en Cuenca. Y también, pues si os encontráis a Laura y os apetece ver el libro, pues decirle, Laura, que quiero tu libro, ¿cómo lo consigo? Claro, podéis contactar conmigo por redes sociales si queréis un ejemplar de los míos. Y bueno, en general, muchas gracias, Javi, por la entrevista. Gracias a ti por este rato que hemos pasado. Perdón si nos hemos alargado de más y se os ha hecho un poco pesados, pero es que, oye, no todos los días tenemos a una futura escritora aquí entre nosotros. Así que muchísimas gracias, Laura, por pasarte. A vosotros. Y como siempre, si quieren seguir informados, www.virgendelpinar.com. Hasta el mes que viene.